Imaginemos caminar por el centro de una gran metrópolis un martes cualquiera. Digamos que todo se siente como un ejercicio de libertad pura. Podemos decidir si doblar a la izquierda en la siguiente esquina, si entrar a comprar un café o si cruzar la calle corriendo antes de que cambie la luz. Claro. O sea, parece que tenemos el control absoluto de nuestros movimientos, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar un segundo, resulta que un urbanista trazó esos caminos hace décadas. Los semáforos, las tuberías subterráneas invisibles bajo el asfalto, la cuadrícula de las calles, todo. Exacto. Todo forma parte de un inmenso sistema. Y es un sistema que rara vez notamos, pero que dicta con una precisión casi matemática por dónde y cómo nos podemos mover. Sí. Es una ilusión de autonomía maravillosamente construida, fíjate. Pasamos los días muy enfocados en el destino al que queremos llegar o simplemente en la prisa que llevamos y, bueno, como resultado rara vez miramos hacia abajo para examinar los rieles sobre los que ya estamos avanzando desde que nacemos. Y precisamente de esos rieles invisibles trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, el equipo ha preparado una exploración muy particular. En lugar de centrarnos en un solo libro, reunimos una colección de textos que orbitan alrededor de una misma anomalía. Una selección bastante ecléctica, la verdad. Muy ecléctica. Exploraremos apuntes de semiótica de Eliseo Verón sobre cómo el lenguaje nos programa, ensayos del filósofo Giorgio Agamben sobre el peso de ser, digamos, contemporáneo. También tenemos literatura clínica de Ana Aromi sobre jóvenes que se aíslan por años, los hikikomoris. Ajá. Y textos de psicoanalistas como Mauricio Tarrab, Ojureza y Cohan sobre la tiranía de la felicidad. E incluso vamos a tocar un poema histórico de Bertolt Brecht. Ok, vamos a desempacar esto porque hay mucha tela de dónde contar. Sí, y vistos por separado parecen provenir de galaxias académicas totalmente distintas, ¿verdad? Tenemos astrofísica mezclada con psicoanálisis lacaniano y conductismo clínico al lado de la teoría de la comunicación. Sí, suena a que lanzamos dardos a una biblioteca. Un poco sí. Sin embargo, todos estos documentos dialogan profundamente sobre un mecanismo central. Y bueno, la misión de este análisis es precisamente descubrir ese mecanismo. Queremos desentrañar cuáles son exactamente las estructuras invisibles que nos controlan. Cómo la sociedad contemporánea nos exige encajar a la fuerza en un molde prefabricado. ¿Y qué pasa cuando fallamos, no? Exacto. O tal vez lo más inquietante, ¿qué mecanismos de defensa utiliza la mente humana cuando decide decir un rotundo no? Resistirse y buscar refugio en la oscuridad. Estoy fascinada por encontrar el hilo conductor hoy. Pues estoy listo para que empecemos a conectar los puntos. Para comenzar a desmantelar esta idea del control, digamos que tenemos que ir a los cimientos mismos de nuestra civilización. O sea, no podemos hablar de coerción social sin hablar primero del estructuralismo. Claro, las reglas de juego. Exactamente. En los apuntes del sociólogo Eliseo Verón se analiza cómo pensadores de la talla de Ferdinand de Saussure en la lingüística o Claude Lévi-Strauss en la antropología cambiaron por completo nuestra comprensión de la realidad. Que son como los pesos pesados del tema. Los fundadores, sí. Ellos postularon que cosas tan fundamentales como el idioma materno o nuestras tradiciones culturales no son simples herramientas que usamos a voluntad. O sea, no es como agarrar un martillo cuando lo necesitas y ya. No, para nada. Son sistemas de reglas sumamente rígidos que nos anteceden. El lenguaje ya estaba ahí mucho antes de que naciéramos. Y al aprenderlo de niños, internalizamos sus reglas sin darnos cuenta en absoluto. Es fuerte pensarlo así. Es que el sistema nos habla a nosotros, mucho más de lo que nosotros hablamos el sistema. Wow, es como si nos instalaran un sistema operativo en el cerebro apenas nacemos y ese software ya determina qué podemos pensar y qué no, simplemente por el catálogo de palabras que tenemos disponibles en nuestro idioma. Tal cual, esa es la analogía perfecta. Y bueno, Verón rastrea cómo este concepto evoluciona con el tiempo. Si el lenguaje es un sistema de reglas, a mediados del siglo XX, con la llegada de la cibernética. Con Norbert Wiener y esa gente, ¿no? Exacto. Wiener y Gregory Bateson. Con ellos, la ciencia comienza a ver todo como redes de información. La cibernética estudia cómo se transmite la información dentro de cualquier sistema, ya sea el termostato del aire acondicionado de una casa, el cerebro de un animal o una sociedad humana completa. Ajá. Y aquí es donde surge un paradigma un tanto aterrador que Verón subraya.
En este modelo cibernético, la transmisión de información es el mecanismo principal de control. Entiendo, porque la cibernética se basa puramente en la retroalimentación, o sea, el famoso feedback loop. Exactamente. Y si pienso, por ejemplo, en los algoritmos de las redes sociales actuales que todos usamos, veo el ejemplo perfecto ahí. El sistema me muestra un video corto. Si yo interactúo, si me río o me quedo viéndolo, le envío información de vuelta a la plataforma. Claro, le estás dando datos. Y el algoritmo procesa esa información y ajusta el contenido que me va a mostrar en el siguiente segundo para mantener mi atención secuestrada más tiempo. Me está enviando mensajes no solo para informarme o entretenerme, sino para predecir y modificar mi comportamiento futuro. Así es. La comunicación en ese escenario, pues no busca la empatía humana, busca el control absoluto del usuario. Esa es una aplicación impecable de la teoría, ¿sí? Todo se reduce a esos bucles de retroalimentación para mantener el sistema operando sin desviaciones. Las estructuras sociales se configuran como inmensas redes donde cada interacción busca regular al otro. Regular y mantener todo en su carril. Y lo logran de manera tan fluida que, al igual que el agua para un pez, este entorno regulatorio se vuelve completamente indetectable para quienes nadan en él. Es invisible. Y siguiendo esa misma lógica, si la cibernética y la comunicación controlan nuestro presente ajustando nuestro comportamiento minuto a minuto, me parece muy evidente que la historia funciona como un mecanismo idéntico, pero diseñado para controlar nuestra percepción del pasado. Ah, claro, la narrativa histórica. Sí, y esto me lleva directamente al poema de Bertolt Brecht, que revisamos, el de Preguntas de un obrero que lee. Es un texto cortito, pero fíjate que Brecht expone cómo la historia oficial, esa inmensa narrativa que todos memorizamos en la escuela, también tiene sus propias reglas de edición muy estrictas para mantener el status quo. Sí, el poema de Brecht es brillante. Lo es porque utiliza preguntas de una sencillez desarmante para desmontar milenios de estructura narrativa en un par de líneas. La voz poética pertenece, como dice el título, a un obrero común y corriente que lee libros de historia y empieza a notar los agujeros, las omisiones. Las cosas que no cuadran. Exacto. Lee sobre Alejandro Magno conquistando la India y pregunta, bueno, ¿él solo? ¿No llevaba consigo siquiera un cocinero para alimentarse? Sí, sí. Y luego lee sobre la mítica ciudad de Tebas de las 7 puertas o la Gran Babilonia, y el obrero cuestiona, pero a ver, ¿quién acarró los inmensos bloques de piedra para construir eso? Los reyes seguro que no. Evidentemente no. La historia oficial es un sistema de información que registra únicamente los nombres de los reyes y los generales, invisibilizando por completo la fuerza vital, la gente real, que movió el mundo. Es totalmente equivalente a admirar un rascacielos monumental en el centro financiero de una ciudad y dedicarle, no sé, placas de bronce y discursos exclusivamente al arquitecto que hizo el dibujo en un papel, borrando por completo a los miles de obreros que soldaron las vigas, a quienes excavaron los cimientos en el barro y a los que perdieron la vida en la construcción. Es una omisión brutal. Y habitamos ese edificio cultural todos los días. Caminamos por sus pasillos relucientes, pero el sistema nos ha condicionado desde pequeños para ignorar a las voces silenciadas que literalmente sostienen las paredes de nuestra sociedad. Y hay que entender que esa omisión no es accidental. Al borrar a los constructores de los registros, la estructura consolida el poder de quienes ya están en la cima. O sea, lo que Brecht evidencia en las páginas de los libros de historia, Verón lo demuestran las teorías de comunicación modernas. Siempre hay un interés. Siempre hay un diseño subyacente que busca el orden, la eficiencia y, sobre todo, la sumisión predecible de los elementos que componen el sistema. Entonces, si somos, metafóricamente hablando, los obreros construyendo un edificio con planos que nosotros jamás redactamos. Asumo que el paso lógico de este inmenso sistema social es asegurarse de que nunca nos quejemos mientras ponemos los ladrillos. Claro, mantener la máquina andando. Y ahí es donde entra la exigencia moderna de ser productivos y felices a toda costa, ¿verdad? Es el salto inevitable, sí. Pasamos de las estructuras invisibles del lenguaje a los mandatos muy tangibles de la tecnociencia y el capitalismo moderno en nuestro día a día. El psicoanalista Mauricio Tarrap lo ilustra perfecto al analizar el conductismo clínico de B.F. Skinner. Hoy el texto de Skinner es fuerte. Bastante. Skinner fue uno de los psicólogos más influyentes de todo el siglo XX. Y él no tenía absolutamente ningún reparo en admitir la verdadera naturaleza de su trabajo.
Tarrab rescata una confesión francamente escalofriante, donde Skinner, observando a sus sujetos de experimentación en el laboratorio, murmuraba para sí mismo una frase. Decía, «Pórtate bien, maldito. Pórtate como debes». ¡Wow! Escuchar a un científico de esa talla reducir la compleja psicología humana a un simple adiestramiento de circo resulta muy perturbador. O sea, ese pórtate como debes es el sistema hablando a través de él. Es el sistema exigiendo sumisión total. Porque para el conductismo extremo, conceptos como la libertad individual o el libre albedrío son solo ilusiones románticas. Son lujos estadísticos que una sociedad orientada a la eficiencia máxima simplemente no puede permitirse. Qué fuerte usar la palabra lujo para la libertad. Así lo veían. La meta última es predecir y controlar la conducta. Y Tarrab argumenta en su texto que este deseo de control no se quedó encerrado en los laboratorios de mediados de siglo, ¿no? Permeó profundamente todas nuestras instituciones actuales. Y hoy lo vemos clarísimo. ¿Sí? Hoy lo vemos cristalizado en fenómenos como la medicalización masiva de la infancia. ¡Claro! Fíjate, cuando un niño pequeño en la escuela primaria muestra demasiada energía, o se distrae mirando por la ventana, o presenta un comportamiento que rompe la cuadrícula de eficiencia estricta del salón de clases, ¿Qué es lo normal en un niño? que es lo más natural del mundo. Pero la primera respuesta institucional hoy en día rara vez es cuestionar si el entorno educativo es el adecuado para él. La respuesta inmediata suele ser un diagnóstico rápido y una receta médica. Es una represión química directa. Exacto. Se busca silenciar la disonancia a nivel neurológico, para que el niño vuelva a ser un engranaje productivo y manejable para el profesor y la escuela. Se anula el síntoma con una pastilla sin detenerse a escuchar lo que ese síntoma estaba intentando comunicar sobre el niño o sobre su entorno. Y lo preocupante es que esta lógica no se detiene cuando llegamos a la adultez. Simplemente evoluciona hacia formas, digamos, un poco más sofisticadas y socialmente aceptadas. Y esto nos conecta de lleno con el texto de los psicoanalistas José Luis Jureza y Alexandra Cohen. Ellos exponen lo que denominan la desesperación por ser feliz en el mundo de hoy. La famosa tiranía de la positividad que está por todos lados. Exactamente. Ellos analizan cómo el mercado moderno ha transformado la felicidad, que recordemos, históricamente solía ser vista como un estado pasajero y frágil. Bueno, la han transformado en una ideología absolutamente obligatoria. Sí, en su texto detallan cómo emociones como la tristeza, el duelo o la simple angustia existencial de un martes por la tarde ya no son vistos como partes naturales de la condición humana. Se ven como fallas técnicas, como errores de software que el individuo debe reparar de inmediato para no quedarse atrás. ¿Así es? Utilizan referencias culturales muy precisas para ilustrar esto. Mencionan desde distopías clásicas hasta la normalización del humor actual en redes sociales sobre, no sé, tomarse una pastilla ansiolítica solo para soportar el lunes en la oficina. Se busca una anestesia perpetua. Ellos lo llaman una asepsia emocional. Imagínate un entorno esterilizado de hospital, donde el dolor intrínseco de existir debe ser suprimido con urgencia médica, y el mercado, muy hábilmente, ofrece toda la industria de la autoayuda como el catálogo definitivo de refacciones para el alma. Te venden los repuestos. Claro, en esta ideología felicista, conceptos abstractos como la autoestima, de repente se mercantilizan. Ese punto me parece fascinante. Cómo abordan la autoestima casi como si fuera una acción financiera que cotiza en la bolsa de valores. Y si llevamos esa analogía un poco más lejos, revela algo muy oscuro sobre la industria de la autoayuda actual. A ver, cuéntame. O sea, si mi autoestima es una acción que cotiza en el mercado emocional cotidiano, el mercado necesita desesperadamente que esa acción sea muy volátil. Si yo siempre estoy bien, si me siento completo, no consumo. Claro, dejas de ser cliente. Exacto. Los libros de 12 pasos, los retiros espirituales carísimos, los gurús de Internet, todos ellos operan como corredores de bolsa que cobran una comisión directa por mi inestabilidad. Te venden la cura, sí, pero necesitan estructuralmente que sigas sintiéndote un poco enfermo o insuficiente para poder asegurarte en la próxima ronda de ventas. Es un mecanismo de dependencia económica perfecto. Y por eso, desde la perspectiva estricta del psicoanálisis, esta esperanza constante y obligatoria que vende la autoayuda es vista como una trampa brutal. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la discusión. Y también un poco contraintuitivo, tengo que decirlo. Ajá.
No es natural querer ser feliz. O sea, desde la perspectiva de cualquiera que nos escuche, ¿por qué los autores ven la autoayuda y la búsqueda de felicidad como algo casi siniestro? Es una excelente pregunta. A ver, no es que desear estar bien sea negativo en sí mismo, obviamente. El problema radica en la obligatoriedad inalcanzable de ese bienestar absoluto. La presión de lograrlo. Exacto. Cuando te imponen desde afuera el mandato de que siempre debes estar en tu mejor versión, vibrando alto, esa esperanza forzada te mantiene corriendo exhausto en una rueda de hámster infinita, consumiendo terapias y productos para intentar llenar un vacío que es, de hecho, estructural en el ser humano. Es una carrera que no se puede ganar por el propio diseño de la pista. Jamás. Y hay un punto aún más profundo si nos metemos en la teoría psicoanalítica. Jacques Lacan sostenía que la angustia es el único efecto que, y cito, no engaña. ¿Cómo es eso de que no engaña? Bueno, la tristeza puede encubrir enojo reprimido. La alegría a menudo puede ser una simple fachada social. Pero la angustia señala directamente, como una brújula, al lugar exacto donde reside nuestro deseo más genuino y reprimido. Ah, entiendo. Si una sociedad se dedica a anestesiar sistemáticamente toda forma de angustia con pastillas y libros de autoayuda, termina amputando la capacidad de sus individuos para descubrir qué es lo que realmente desean en la vida. Por eso, el psicoanálisis auténtico no te promete felicidad. Su poder liberador consiste más bien en eximir a la persona del agotador deber de ser feliz todo el tiempo. Qué alivio escuchar eso. Y bueno, esa perspectiva nos cambia por completo el panorama del análisis. Si encajar en este inmenso sistema significa medicar cualquier síntoma de individualidad y fingir una sonrisa corporativa constante para no perder valor en el mercado, entonces la aparente sociabilidad es solo una ceguera inducida. Es estar ciego por exceso de luz, sí. Y frente a una luz tan artificial e invasiva, aislarse y huir hacia la oscuridad deja de parecer un acto de cobardía patológica y comienza a verse casi como una táctica radical de supervivencia, ¿no? Totalmente. Lo cual nos ubica justo frente al fenómeno clínico de los hikikomoris, que fue analizado maravillosamente por la psicoanalista Hannah Aromi. Sí, ese texto me impactó mucho. Es fascinante. Estamos hablando de un síndrome social muy particular. Originalmente fue detectado en Japón en los años 90, pero hoy en día ya está globalizado. Son adolescentes y jóvenes adultos que deciden encerrarse en sus habitaciones durante meses o a veces años enteros, cortando todo vínculo físico con el mundo exterior y relacionándose apenas a través de las pantallas de sus computadoras. Y el caso clínico particular que documenta Aromi en su texto es muy revelador. Ella habla de un joven que sufre un asalto violento en plena calle, un evento que fue tan traumático y profundamente humillante que de hecho le rompen las gafas en el proceso. Un quiebre literal y metafórico. Exacto. Y como respuesta a esa violencia exterior, el chico decide atrincherarse en su cuarto. Pasa 4 meses casi en penumbras, alterando completamente sus ciclos de sueño, durmiendo de día, conectado a la computadora de noche. Ajá. Desde la perspectiva tradicional de su familia y de la sociedad, pues el chico estaba desperdiciando su vida. Se estaba rindiendo ante el mundo. Pero el análisis clínico minucioso nos muestra que ese encierro estaba muy pero muy lejos de ser pasivo o inútil. Aromi detalla que, en medio de ese encierro, el adolescente comenzó a salir esporádicamente de su habitación. Pero con un objetivo muy específico. Sí, con un único objetivo, ir al gimnasio de su barrio. Comenzó a consumir suplementos vitamínicos y a levantar pesas con una dedicación casi militar, muy metódica, y transformó drásticamente su físico. Pasó de ser un chico frágil a construirse un joven musculoso e imponente. Espera, aquí quiero hacer una pausa porque el texto menciona un concepto de Jacques Lacan para explicar esto, que es un poco complejo pero crucial. El concepto del symptôme. Sí, escrito con ese antigua symptôme. Exacto. Para quienes tenemos ciertas nociones de psicoanálisis, sabemos que Lacan veía la mente humana como anillos entrelazados. El famoso nudo Borromeo. Así es. Y si uno de esos anillos estructurales se suelta, toda la estructura psíquica colapsa y caes en la psicosis. Mi pregunta es, el texto sugiere que este entrenamiento físico exhaustivo funcionó literalmente como ese anclaje estructural para salvar al chico. Lo entendiste a la perfección. El síntome, en esta teoría más tardía de Lacan, es precisamente esa invención singular.
ese cuarto nudo artificial que una persona crea por sí misma para evitar que su universo psíquico se desintegre por completo cuando los soportes tradicionales le fallan. Y al chico le falló el mundo exterior. Totalmente. Para este joven, el mundo exterior había demostrado ser intrusivo, violento y carente de todo sentido. Su mente estaba literalmente al borde del quiebre psicótico. Así que él utilizó la oscuridad de su cuarto no como un ataúd para esconderse a morir, sino como una crisálida. Una crisálida, qué buena imagen. Las pesas, los batidos de proteínas, la hipertrofia muscular progresiva. Todo eso se convirtió en su síntome. Construyó una coraza física muy literal para poder sostener una psique que se le estaba desmoronando por dentro. ¿Se armó un cuerpo nuevo para poder volver a habitar un mundo hostil? O sea, eso significa que la retirada, la desconexión total del sistema, representó un trabajo interno inmenso y activo. No fue vagancia. Para nada. Y esto se enlaza de una forma poética y muy contundente con el ensayo del filósofo italiano Giorgio Agamben, que leímos sobre la pregunta de ¿qué es lo contemporáneo? Sí, ese ensayo de Agamben es una joya, porque deconstruye la idea misma de pertenecer a una época. Ajá. Solemos pensar que ser contemporáneo es estar a la moda, estar perfectamente sincronizado con las tendencias, con el kairos. ¿Qué es el concepto griego para el momento presente, el tiempo oportuno? Exactamente. Sin embargo, Agamben, apoyándose en las ideas de Friedrich Nietzsche, argumenta exactamente lo contrario. Él afirma que el verdadero contemporáneo es aquel que es intempestivo, o inactual, digamos. Es la persona que no encaja del todo en las demandas de su tiempo. Porque pensándolo bien, si estar sincronizado con la época significa aceptar la sumisión cibernética de la que hablaba Verón, ¿Sí? y aceptar la edición histórica de Brecht, y tragar sin chistar el mandato de medicalización y falsa felicidad de Skinner y el mercado, Así es. entonces estar perfectamente sincronizado hoy en día es en realidad estar hipnotizado. Es estar ciegamente domesticado. Y Agamben utiliza dos metáforas científicas verdaderamente deslumbrantes para ilustrar qué significa percibir esta realidad desde afuera. Primero recurre a la astrofísica. Me encantó esa parte. A ver, cuando miramos el cielo nocturno, lo vemos sumido en una profunda oscuridad, ¿verdad? Pero esa oscuridad no es un espacio vacío o la simple ausencia de estrellas. Los científicos saben que el universo contiene infinitas galaxias emitiendo luz abrasadora en todas direcciones. Pero el universo se está expandiendo. Exacto. Se expande a un ritmo tan acelerado que esas galaxias lejanas se alejan de la Tierra mucho más rápido de lo que su propia luz puede viajar hacia nosotros. Es una imagen que te hiela un poco la sangre. O sea, pensar que la oscuridad que vemos en el cielo no es vacío. Es luz real que viaja desesperadamente hacia nosotros, pero que jamás, nunca logrará alcanzarnos debido a la velocidad de expansión del universo. Es hermoso y trágico a la vez. Y luego, Agamben lleva este enorme fenómeno cósmico a la escala micro, a la neurofisiología básica de la visión humana. El tema de la retina. Así es. Cuando cerramos los ojos con fuerza o entramos a una habitación que está completamente oscuras, la oscuridad que experimentamos no es simplemente una carencia pasiva de estímulo luminoso en el ojo. La ciencia médica ha demostrado que existen células específicas en la periferia de nuestra retina. Son conocidas como off cells o células de apagado. Ajá, las off cells. Y estas células se activan y comienzan a disparar señales nerviosas al cerebro precisamente cuando la luz desaparece. Es decir, ver la oscuridad no es no ver. Es un trabajo neurofisiológico sumamente activo. O sea, la oscuridad es un producto que fabrica nuestra propia retina. Esa metáfora lo une absolutamente todo. Porque entonces, el cuarto en penumbras del adolescente Hikikomori opera exactamente bajo el mismo principio que las off cells de Agamben. Esa es la conexión. El joven no se estaba apagando ni se estaba rindiendo. Estaba cerrando los ojos deliberadamente a un exterior traumatizante que le exigía obediencia y asimilación. Y lo hizo para poder activar un mecanismo interno de visión paralela. Aislarse en la oscuridad fue la acción necesaria, el esfuerzo activo para poder reconstruir su identidad lejos del resplandor cegador de la sociedad moderna. Es una lectura muy profunda de los textos, sí. Agamben corona esta idea de la oscuridad citando al poeta ruso Osip Mandelstam. Mandelstam describe al poeta como aquel individuo capaz de percibir la espalda rota de su siglo. La espalda rota del siglo. Así lo dice.
Solo quien está dispuesto a mirar las fracturas de su época, quien acepta sostener en sus manos la columna vertebral rota de su propio tiempo y mancharse con su sangre, puede ser verdaderamente un contemporáneo. El joven hikikomori que vimos, al negarse rotundamente a la asepsia emocional que le demanda el mercado y la psiquiatría, asume sobre sus propios hombros la espalda rota de su generación. Hemos atravesado un territorio inmenso y fascinante en este análisis. A ver, comenzamos entendiendo cómo operan los rieles invisibles de nuestro mundo. Repasamos los sistemas lingüísticos que nos preconfiguran, las retroalimentaciones cibernéticas que ajustan nuestra conducta diaria en redes. Sí, la estructura pura. Y la historia oficial que borra convenientemente a los obreros que realmente construyen las ciudades. Luego vimos cómo ese control invisible se vuelve francamente despiadado en la modernidad, exigiendo una productividad incansable mediante la domesticación química de la infancia. El pórtate bien de Skinner. Exacto, y forzando a los adultos a invertir todo su dinero y energía en una felicidad obligatoria que paradójicamente los mantiene vacíos y consumiendo. Y finalmente, frente a esa maquinaria abrumadora, descubrimos que esconderse en la sombra no siempre significa rendirse. No siempre es debilidad. A veces, activar nuestras propias off-cells en la oscuridad es la única manera de tejer un síntome, de reconstruir nuestra armadura muscular o mental, y de atrevernos a mirar la espalda rota de nuestro tiempo, de frente. Lo cual nos demuestra que la resistencia muchas veces toma formas profundamente íntimas y silenciosas, muy lejos de las grandes revoluciones ruidosas que uno se imagina. Sabiendo que los textos de hoy nos han desmontado varias certezas que teníamos sobre la libertad. Sé que, como ya es costumbre en ti, guardas una última conexión conceptual para que nuestra audiencia la reflexione por su cuenta durante la semana. ¿Qué idea final provocativa podemos extraer de este cruce de caminos? Bueno, fíjate que hay un pequeño detalle en el ensayo de Agamben sobre cómo opera el fenómeno de la moda que me dejó pensando. Él señala que la moda, para instaurar lo que consideramos nuevo y obligarnos a consumir ropa, paradójicamente siempre tiene que citar al pasado. ¿Como revivir los pantalones de campana de los 70? Exacto. Revivir un corte de ropa o un estilo musical de otra década y resignificarlo artificialmente en el presente. Ahora, si cruzamos esta idea de la repetición incesante del mercado con una famosa máxima de Sigmund Freud. A ver. Freud decía, casi en tono de broma, que el modesto objetivo del psicoanálisis era simplemente transformar la miseria neurótica insoportable en un infortunio cotidiano. En algo manejable. Sí, y si cruzamos ambas ideas, emerge una posibilidad que me parece revolucionaria hoy en día. ¿Hacia dónde apunta esa posibilidad? Apunta a que tal vez el acto de rebelión más potente que cualquiera que escuche esto puede ejercer hoy no consiste en buscar frenéticamente convertirse en la versión más optimizada, productiva y perpetuamente sonriente de sí mismo. Dejar de comprar la autoayuda. Exacto. Quizás la verdadera libertad radique en reclamar con orgullo el derecho fundamental a ser ineficientes, el derecho humano a experimentar la angustia, la tristeza o el simple infortunio cotidiano del que hablaba Freud. Y hacerlo sin correr a anestesiarlo a los 5 minutos con la última terapia de moda o el ansiolítico de turno. Claro, darnos permiso de sentir la incomodidad. Permitir que esa oscuridad activa, tal como hacen las células off de nuestra retina, haga su trabajo en silencio, y que con paciencia logre revelar las constelaciones de nuestros deseos más genuinos y reprimidos en ese cielo oscuro. Es decir, dejar de pelear contra el diseño invisible del urbanista por un momento y simplemente sentarnos en la acera a observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos. Es una forma magistral de cerrar esta inmersión. Ha sido un recorrido intenso. Sin duda. Agradecemos enormemente a todos quienes sintonizan y nos acompañaron a desenredar esta compleja red entre el psicoanálisis, la semiótica y la filosofía. Ojalá que esta conversación les brinde herramientas útiles para identificar esos rieles invisibles sobre los que transcurren sus días. Y que no les tengan miedo. Exacto. Y que la próxima vez que sientan la inmensa presión social de encajar o de estar felices todo el tiempo, recuerden que no hay absolutamente nada de malo en apagar la luz un rato. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.